Novena sesión, obtención de características aerodinámicas de una aeronave, flujo inducido. Revisamos primero los resultados de la clase anterior. La pendiente de la curva de levantamiento del ala sería 0.946 grados a la menos 1 y el ángulo de levantamiento 0 de menos 2 grados. La pendiente de la curva de levantamiento del empenaje 0.0808 grados a la menos 1 y el ángulo de levantamiento 0, 0 grados. La pendiente de la curva de levantamiento del empenaje vertical 0.0322 grados a la menos 1 y el ángulo de levantamiento 0 sería de 0 grados. Las curvas que se solicitaban serían estas dos. Básicamente, para el cuerpo y ala, tendríamos una recta que pasa aproximadamente, que no pasa aproximadamente, que pasa por menos 2, y tendría en la escala manejada más o menos un valor hasta 1.0, es decir, para 8, cercano a 1.0. En cambio, para el empenaje vertical, la recta pasa exactamente por el origen y tendría un valor para 0.8 aproximadamente de 0.25. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Y con respecto a los valores o los resultados, se presentaron al principio de la séptima sesión. De los que estábamos comentando ahorita. No, perdón, al principio de la sesión pasada, porque la séptima sesión fue de realizar el programa, entonces ahí no se presentaron. Ok, entonces pasamos directamente al ángulo de flujo inducido. En la siguiente figura podemos visualizar el campo de flujo inducido por el ala. Lo que vemos aquí es una imagen de lo que sería el ala y el empenaje horizontal. Y esta imagen que trata de representar la formación del flujo inducido como una especie de hoja que se está arrollando en las puntas, y con ello establecemos diferentes dimensiones. Primero destacamos las dimensiones longitudinales, que serían L efectivo y L2. L efectivo es la distancia que hay del centro aerodinámico del empenaje. Este punto es el punto clave, que es el cuarto de cuerda de la cuerda aerodinámica media del empenaje, o centro aerodinámico del empenaje. Entonces, coincide exactamente con esta línea de aquí. Entonces, L efectiva es la distancia que hay del centro aerodinámico del empenaje horizontal al borde de salida del perfil de raíz. Y L2, no, perdón, ese es L2. Y L efectiva es la distancia que hay del centro aerodinámico del empenaje horizontal a el borde de ataque del perfil de punta. Luego tenemos dos distancias horizontales o laterales, la podemos ver así, que sería la envergadura efectiva, que sería exactamente la envergadura. Va a haber un ligero cambio. Bueno, si el ala es muy flechada, entonces la envergadura efectiva va a ser diferente que la envergadura, pero normalmente para alas poco flechadas estaríamos considerando que la envergadura efectiva es igual a la envergadura. ¿Y cuando vamos a hablar de alas muy flechadas? Cuando el flechado en cuarto de cuerda es superior a los 25 grados. Y luego tenemos la envergadura de los vórtices. Como vemos, está siendo acotado aquí al núcleo de los vórtices. Luego tenemos distancias verticales. Esas distancias verticales son A minúscula y H minúscula subíndice H mayúscula. A minúscula es la distancia que hay del centro aerodinámico del empenaje a donde está el núcleo de los vórtices. Y H minúscula subíndice H es la distancia que hay del centro aerodinámico del empenaje a la altura del ala. Es decir, esta línea de aquí estaría representando la altura del ala y se estaría cortando de esta manera. ¿Alguna pregunta con respecto a esta imagen? Con respecto a esa imagen, entonces se establece la geometría o las ecuaciones para determinar el flujo inducido. El cambio en dirección que sufre el flujo es común representarlo con respecto al ángulo de ataque. Para determinar su valor es importante establecer la magnitud de las longitudes que se indican en la figura. Entonces aquí estamos señalando esas 6 longitudes. La distancia del borde de salida de la cuerda de raíz del ala al centro aerodinámico del empenaje horizontal L2 y la distancia del borde de ataque de la cuerda de punta del ala
al centro aerodinámico del empenaje horizontal L efectiva se establecen a partir de la geometría de la aeronave. El valor de la envergadura efectiva y el alargamiento efectivo, cuando el ala tiene un valor de flechado de 25 grados o menos, se consideran iguales a la envergadura y alargamiento del ala. Entonces, el documento que les pedí que leyeran y lo que vamos a manejar ahora, maneja el término envergadura efectiva o B efectiva y alargamiento efectivo o AF. Estos van a ser exactamente igual alargamiento geométrico y envergadura geométrica, siempre y cuando el flechado a un cuarto de cuerda sea igual o inferior a 25 grados. Para encontrar la envergadura del núcleo de los vórtices a la altura del centro aerodinámico del empenaje horizontal, utilizamos la siguiente ecuación. Entonces, B subíndice V va a ser igual a la envergadura efectiva menos la envergadura efectiva menos la envergadura BRU. Esto multiplicando a la raíz cuadrada del valor absoluto de 2 veces la longitud L efectiva entre la envergadura por GRU. Aquí esta ecuación está suponiendo que la envergadura y la envergadura efectiva pueden diferir. Sin embargo, generalmente consideramos que esta y esta serán valores iguales. Entonces, lo que no conocemos en esta ecuación será la longitud efectiva, GRU y BRU. Para establecer la distancia vertical del núcleo de los vórtices al centro dinámico del empenaje horizontal, utilizamos la siguiente ecuación. Entonces, la A minúscula que ya vimos previamente va a ser igual a la H minúscula subíndice H mayúscula, que las dos literales están en la figura anterior, menos la L efectiva por el ángulo de ataque menos 0.41 veces el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala entre pi por alargamiento efectivo y esto menos la envergadura efectiva sobre 2 por la tangente del ángulo de diedro. En esta ecuación, nuevamente, la envergadura efectiva vendría a ser la envergadura si el flechado en cuarto de cuerda es menor a 25 grados. A lo mismo que el alargamiento. Ahora es importante hacer notar que aquí el ángulo de ataque debe ingresarse en radianes. Y por ende, tanto el ángulo de ataque como va a ser cambiado el coeficiente de levantamiento y este valor de A va a depender del valor de ángulo de ataque. Es decir, va a cambiar con el ángulo de ataque. Los valores de la distancia vertical de la prolongación de la línea de la cuerda de raíz al centro aerodinámico del empenaje horizontal H subíndice H y el diedro del ala los obtenemos de la geometría de la aeronave y el valor del coeficiente de levantamiento del cuerpo y ala de acuerdo con lo que se estableció en la lámina anterior. Por último, los valores B subíndices RU y G subíndices RU a partir de las siguientes ecuaciones. Entonces, para resolver esta ecuación necesitamos este valor B subíndices BRU, lo vamos a calcular como 0.78 veces, 0.78 más 0.1 por el valor de la conicidad menos 0.4 más 0.003 por el flechado en cuarto de cuerda por la envergadura efectiva. Y en esta ecuación el flechado debe ingresarse en grados. Y para encontrar G subíndice RU, voy a multiplicar 0.57 por el alargamiento y lo voy a dividir por el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala. Entonces, nuevamente, este valor GRU va a cambiar con el ángulo de ataque y implicaría que B subíndice sub B también cambiaría con el ángulo de ataque. Asimismo, es necesario establecer el valor del cambio de dirección del flujo inducido con respecto al ángulo de ataque corriente abajo. Entonces, para establecer ese valor, vamos a utilizar esta ecuación, 2 veces A, y entonces hagan una nota en sus apuntes. Esta A es la pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala, o del ala, y no es igual a esta A de aquí. Este es un valor geométrico y esta es la pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala. 2 veces A entre pi por alargamiento. Una vez que se han establecido los valores indicados, tendrá que utilizarse el siguiente gráfico para establecer el valor del cambio en dirección del flujo inducido con respecto al ángulo de ataque para el corazón del núcleo de los vórtices a la altura del centro aerodinámico del empenaje horizontal.
Entonces, de acuerdo a la última ecuación, nosotros vamos a calcular este valor y una vez que tenemos este valor, vamos a entrar a este gráfico. Para poder entrar a este gráfico, bueno, y entrando a este gráfico, lo que vamos a obtener es un valor similar, que sería el cambio de épsilon con respecto a alfa, pero a la altura del núcleo de los vórtices. Entonces es con subíndice V y aquí es con subíndice infinito. Para ello, entonces, vamos a entrar aquí y primero vamos a encontrar este conjunto de curvas. Este conjunto de curvas nos serviría para corregir la dirección si es que nuestro flechado es superior a los 30 grados. Si el flechado se mantiene inferior a los 30 grados, nosotros nos vamos a seguir derecho hasta llegar a este conjunto de curvas. Para utilizar este conjunto de curvas, nosotros tenemos que guiarnos por estas curvas. Estas curvas las estaremos seleccionando dependiendo del alargamiento efectivo y del valor 2 veces L2 entre la envergadura. En este caso de ejemplo, nos dice que este valor resultó en 0.8 y que el valor de envergadura efectiva es de 3. Entonces se sube aquí, se llega a la curva de 3 y se da vuelta a la derecha. La primera curva que tocamos en este caso es esta punteada que tenemos aquí. Y es ella, o es esto lo que nos indica que nosotros debemos utilizar esa curva para tomarla como referencia para dar vuelta a la izquierda. Si por alguna razón, bueno, si la razón fuera que el valor hubiera sido 2, entonces la curva que hubiera tocado sería esta. Al dar vuelta a la izquierda, ya no hubiera tocado esta curva, sino la primera que hubiera tocado sería esta curva, y mi extensión de curvas debería tenderse hasta acá. Pero en este caso se mantuvo para esta situación. Una vez que doy vuelta a la izquierda, me voy a encontrar con este otro conjunto de curvas. Este conjunto de curvas nuevamente representa el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque para el infinito. De tal manera que voy a tener que leer el mismo valor con que entré aquí, que sería 0.52 para el ejemplo, ubicarlo aquí. Entonces aquí está manejado 0.52 y esa línea de 0.52 como referencia me permite dar vuelta hacia abajo y así leer el valor del ángulo de flujo inducido o el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Básicamente, en el infinito teníamos 0.52 y en el núcleo de los vórtices tenemos 0.6. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo había dicho que se llamaban la VRU y FIRU? B, subíndices BR1 tiene un valor, ¿Un nombre? no tiene un nombre. Es una envergadura, pero no tiene un nombre específico. ¿Y cuál otra, perdón? ¿Y era FIRU? Porque B, subíndices V, es la envergadura de los vórtices. Pero esta es una especificación de esa envergadura, SRU, pero no tiene un nombre como tal. Ahora no sé cuál era la otra que decías. El otro término que tiene. GRU, tampoco tiene un nombre como tal. Okay. Okay. Una vez que ya conocemos este valor, cambio de ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, tenemos que determinar este valor, que sería una relación del cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque promedio con respecto a este mismo valor. Pero esto es todo una relación, es decir, es este valor entre este valor y nos va a dar este valor. Por lo cual tenemos que encontrar este valor para posteriormente multiplicarlo por este valor y así obtener el valor del flujo promedio. Para entrar a este gráfico, tengo que conocer la envergadura del empenaje horizontal y dividirlo entre la envergadura de los vórtices. Y también conocer el valor de A geométrica entre el valor de la envergadura de los vórtices. Entonces, una vez que conozco esos dos valores, digamos que tengo un valor de 0.8 aquí y un valor de más o menos 2 aquí, entonces estaría entrando con 0.8 y llegaría a la curva de 0.2 o de menos 0.2. Aquí esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, las curvas pueden ser
valores negativos o valores positivos, pero las curvas serían los mismos, serían más menos 0.2, más menos 0.6. Si tuviera un valor de más menos 0.1, tendría que interpolar una curva, más o menos aquí, o si tuviera un valor de más menos 0.3, más menos 0.4, más menos 0.5, tendría que hacer algo similar en esta parte. Y lo mismo pasaría si tuviera un valor de más menos 0.7, más menos 0.8 o más menos 0.9. También tendría que interpolar un valor en esta parte. Aunque en general, hasta ahora los valores que me he encontrado para estos cálculos siempre oscilan entre más menos 0.2 y 0. No, casi nunca me ha resultado más menos 0.3. De tal manera que los valores que aquí se obtienen andan entre 0.8 o 0.9 más o menos y 1.1. Una vez que obtenemos ese valor, lo multiplicamos por el valor que aquí obtuvimos. Si aquí obtuvimos 0.6 y aquí obtuvimos 0.9, entonces el valor resultante sería 0.54. Y ese 0.54 sería la multiplicación. Este sería el valor del gráfico pequeño, este sería el valor del gráfico grande, y 0.54 sería el cambio de ángulo de flujo inducido promedio con respecto al ángulo de ataque, que sería el valor que estaremos utilizando para nuestros cálculos. Este valor cambiará con los diferentes valores de ángulo de ataque. Lo correcto a tomar es un valor promedio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La parte de abajo del gráfico chico en el eje horizontal, ¿cuál es? Es la envergadura del empenaje horizontal dividido entre la envergadura de los vórtices. La presencia entonces del ala va a originar que el flujo cambie de dirección, y ese efecto de cambio de flujo de dirección lo estamos midiendo a través de este diferencial de épsilon promedio con respecto al ángulo de ataque. Pero también va a originar que el flujo pierda energía o pierda velocidad. Entonces también tenemos que calcular ese cambio o esa disminución en la pérdida de energía. A esto lo llamamos rendimiento en el empenaje. La presencia del ala, aparte de cambiar la dirección del flujo, va a ocasionar que el flujo se frene. El parámetro eta subíndice E, rendimiento del empenaje, cuantifica este valor, el cual será mayor entre más nos acerquemos a el ala. Es así que para el caso de empenajes, el parámetro de Prandtl-Glauer lo tendremos que calcular de la siguiente ecuación. Entonces mencionábamos en la clase anterior que para calcular el rendimiento del empenaje horizontal, la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje horizontal, tendríamos que corregir beta de acuerdo a esta ecuación, multiplicar el número de Mach por el rendimiento del empenaje. Normalmente este podría ser 0.9, 0.95, y eso multiplicar por la velocidad de vuelo. Una primera aproximación al rendimiento del empenaje lo determinamos a partir de la siguiente ecuación. Rendimiento del empenaje, que es la presión en el empenaje entre la presión de la corriente libre, va a ser igual a 1 menos 2.42 por la raíz cuadrada del coeficiente de resistencia al avance por fricción en el ala, sobre L2, sobre la cuerda aerodinámica medida del ala, más 0.3. El coeficiente de resistencia al avance no es del fuselaje, es por fricción del ala. El coeficiente de resistencia. El coeficiente de fricción de resistencia al avance por fricción del ala lo determinamos a partir de la siguiente ecuación, que sería el coeficiente de fricción, el factor de forma, el coeficiente de fricción, todos estos pero aquí no sería exactamente por el... Tengo que hacer una revisión ahí porque creo que hay que hacer una corrección aquí en esta ecuación.
Bueno, aquí está planteando que sería coeficiente de fricción, factor de forma. A ver, déjenme revisar para que quede esto seguro. Mm. Sí, es que debe ser a través de esta ecuación. Es básicamente esta de aquí, nada más que... Aquí está. Entonces, el coeficiente de resistencia a la base por fricción del ala lo determinamos a partir de la siguiente ecuación. ¿Y ese es el que va Y dentro de la raíz? ese va a ser el que va dentro de la raíz. Ya prácticamente esto ya queda descartado de ese cálculo, por lo menos hasta que pasemos a resistencia a la base parásita. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? El número de Reynolds, eso lo obtenemos igual como en aerodinámica. Así es. Básicamente sería la cuerda aerodinámica media del ala multiplicada por la velocidad de vuelo, multiplicada por la densidad, dividida entre la viscosidad dinámica. Ahora, es importante tomar en cuenta lo que también se vio en aerodinámica. Esta sería la fórmula para una situación en el ala con cierta parte que tiene flujo laminar y una parte con flujo turbulento, la mayor parte con flujo turbulento. Se considera 20% de flujo laminar y por eso se le está restando este valor de menos 0.000696. Pero si el ala es pequeña, como la del planeador que están construyendo, o que empezamos la semana pasada, como vamos a ver, vamos a utilizar una ecuación mucho más sencilla para determinar el coeficiente de resistencia al avance por fricción. Pero para una aeronave de tamaño convencional se utilizaría esta ecuación. Muy bien. Entonces pasamos directamente al ejercicio. A través del trabajo individual
Determine el valor del cambio en el ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Diferencial de epsilon con respecto al ángulo de ataque. Y el rendimiento del empenaje, ETAE. Para un planeador cuya velocidad es de 108 km por hora en condiciones de atmósfera estándar a nivel medio del mar. El ala tiene una envergadura de 30 metros, alargamiento de 25, conicidad de 1, flechado de menos 22 grados, pendiente de la curva de levantamiento de 0.949 grados a la menos 1. El fuselaje tiene un ancho de 0.9, largo de 2.5, superficie húmeda de 3.2, factor de fugas y protuberancias de 1.05, L2 igual a 9.2 metros y L efectiva igual a 15.95 metros. Las características a establecer están señaladas en la plataforma. El tiempo para realizar esta actividad es de 50 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es el factor de fugas y protuberancias? El factor de fugas y protuberancias es un factor que estaríamos utilizando si no hubiera cancelado la fórmula anterior, que es este que tenemos aquí, pero en sí ya no se va a utilizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dijo que la pendiente de la curva de levantamiento era de perfil o esa es la del cuerpo y ala? Esta es la del cuerpo ya es del ala, esto ya es del ala. No, ok. Pero también ya considerando lo de, bueno, completo, ¿no? Cuerpo y ala. Uh-huh. Ok. Entonces aquí en plataforma nuevamente están los datos y lo más importante, está el gráfico para obtener el cambio de ángulo de flujo inducido, que sería este de aquí, y el gráfico para obtener la relación de cambio en flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. A esto es a lo que llamamos relación. Entonces, de acuerdo con las fórmulas vistas, ustedes tienen que determinar los valores 2 veces A sobre BV y la B subíndice H entre BV y poder calcular este valor y luego calcular el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque para el infinito y poder establecer este valor. Pero va a hacer falta datos, ¿no, profesor? Para calcular la A, Para calcular A, que vimos que está en función del ángulo de ataque, ¿no? pueden asignar un valor de ángulo de ataque. O sea, básicamente, con estos datos, ustedes pueden calcular el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala, simplemente asignando un valor de ángulo de ataque. O para un valor de ángulo de ataque de 0 grados, por ejemplo, tendríamos un valor de coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala igual a 0.2 aproximadamente. Hoy sería 0.2. Y, por ejemplo, también para la gráfica del alargamiento no llega hasta valores muy grandes, ¿o sí? La Porque gráfica de alargamiento. No, pero ¿cuál porque gráfica de también, alargamiento? ujú, Ah, para, en esta parte de aquí. Estarían sí, utilizando el valor de 10. O sea, consideraríamos que 10 incluye valores más grandes de 10. mm, ok, vale.
Muy bien, entonces los dejo trabajar.